A ver, pensemos un momento. ¿Qué es lo que mantiene unidas a nuestras sociedades modernas, que son increíblemente complejas? Si ya no tenemos la tradición o la religión como ese pegamento que lo unía todo, ¿de dónde sale la legitimidad? Bueno, pues esta es ni más ni menos la pregunta del millón que intentó responder el gran filósofo y sociólogo Julian Habermas. Y la verdad, su análisis es hoy más crucial que nunca. Y para adentrarnos en su pensamiento, que no es sencillo, vamos a seguir la estructura académica, muy rigurosa por cierto, que propone la cátedra de la socióloga Romy Morales Olivares de la Universidad de Barcelona. Su marco nos va a servir de guía para no perdernos entre los conceptos clave de este gigante intelectual. Bien, este va a ser nuestro recorrido. Primero, partiremos del diagnóstico algo pesimista de la modernidad. Luego, veremos el giro comunicativo que propone Habermas. Exploraremos esa famosa tensión entre sistema y mundo de la vida. Analizaremos qué es eso de la colonización de lo cotidiano. Y finalmente, veremos dónde pone él la esperanza para la democracia. Venga, empezamos. Vale, para captar la importancia de Habermas, lo primero es entender contra qué está reaccionando, cuál es el problema que quiere resolver. Y ese problema, en realidad, tiene su origen en el análisis de Max Weber y después en la crítica de la Escuela de Frankfurt. Weber se dio cuenta de que la modernidad impuso una forma de pensar muy específica, la que él llamó racionalidad con arreglo a fines, o ARAZ para abreviar. Básicamente, todo se mide en términos de eficiencia, de cálculo, de control para conseguir un objetivo. Es una lógica puramente instrumental. Y claro, aunque es superproductiva, Weber decía que al final nos encierra en una especie de jaula de hierro. Un mundo como desencantado, donde lo único que importa es el cómo conseguir algo, sin preguntarnos el por qué. Pues bien, la primera generación de la Escuela de Frankfurt, gente como Adorno, Horkheimer o Marcuse, cogieron este diagnóstico de Weber y lo llevaron a un extremo mucho más pesimista. Para ellos, esta racionalidad técnica ya no era solo una herramienta, sino que se había convertido en una forma de dominación total. El progreso científico y técnico se volvía una ideología que, literalmente, ahogaba cualquier otra forma de razón, de sentir, de relacionarnos. La sensación era de que no había salida, de que la modernidad estaba condenada. Y es justo aquí, en este punto de pesimismo casi absoluto, donde Habermas da un giro de 180 grados. Él se niega en rotundo a aceptar ese destino fatalista. Dice, un momento, la modernidad no tiene por qué acabar así. Y su gran aportación, su clave, es proponer que existe otra forma de racionalidad, una que hemos ignorado y que está en el mismísimo corazón de nuestra vida social, la que emerge de la comunicación. Mirad, este es el contraste clave en todo su pensamiento. Por un lado tenemos la razón instrumental, la de Weber, que está totalmente orientada al éxito. Aquí el lenguaje es una herramienta más para conseguir lo que quiero, para influir, para controlar. Es la lógica del sujeto individual. Pero Habermas dice que hay otra, la racionalidad comunicativa, y esta no busca el éxito sino el entendimiento. Aquí el lenguaje no es un instrumento, es el medio a través del cual nos coordinamos, llegamos a acuerdos, construimos consensos. Pasamos de un sujeto que calcula en solitario a un sujeto que dialoga con otros, un sujeto intersubjetivo. Y el concepto central aquí es, por supuesto, la acción comunicativa. Ojo, que no es simplemente hablar por hablar, es mucho más. Es una búsqueda cooperativa para llegar a un entendimiento. Habermas dice que cuando hablamos en serio, con la intención de entendernos, estamos haciendo, aunque no nos demos cuenta, 4 promesas. Son las pretensiones de validez, que lo que digo se entiende, que es verdad, que es correcto según nuestras normas y que lo digo con sinceridad. Y es sobre esta base, que puede parecer frágil pero que es fundamental, sobre la que se construye todo el orden social. Vale, con esta idea de la acción comunicativa bajo el brazo, Habermas construye su gran teoría de la sociedad y la plantea como un modelo de 2 niveles que, digamos, están en una tensión constante. Por un lado está el mundo de la vida, que es el reino de la comunicación, y por el otro el sistema, que es donde manda la lógica instrumental. Empecemos por el mundo de la vida, o Lebenswelt, como se dice en alemán. ¿Qué es esto? Pues es básicamente el telón de fondo de nuestro día a día. Es todo ese conjunto de significados, de normas, de experiencias, de lenguaje que compartimos y que damos por supuesto. Ojo, no es algo que tenga cada persona por su cuenta, es el horizonte común que nos permite entendernos en primer lugar. Es el espacio de la cultura, de la familia, de la solidaridad, de las conversaciones en un café. Y este mundo de la vida no es un bloque único. Se reproduce constantemente a través de 3 componentes. Por un lado, la cultura, que es todo nuestro saber acumulado y que se mantiene viva gracias a la acción comunicativa, al diálogo. Luego está la sociedad, que son nuestras normas, nuestras instituciones, y se reproduce a través de la acción coordinada. Y finalmente, la personalidad, nuestra propia identidad, que se va formando y expresando en cómo nos presentamos ante los demás, lo que Habermas llama acción dramatúrgica.
Y en la otra esquina del ring, por así decirlo, tenemos al sistema. A ver, Habermas no es ingenuo. Sabe que en las sociedades modernas, que son enormes y complejas, es imposible que nos pongamos todos de acuerdo en todo el tiempo. Necesitamos mecanismos que funcionen de forma más automática. Y esos son los subsistemas, principalmente la economía, que se coordina a través del dinero, y el Estado burocrático, que se coordina a través del poder. Su trabajo es gestionar esa complejidad para que la sociedad a gran escala no se colapse. Entonces, ¿dónde está el problema? El problema no es que existan estos dos niveles. De hecho, ambas son necesarios. La verdadera crisis, la patología de la modernidad para Habermas, aparece cuando el sistema se desborda, cuando sus lógicas van más allá de lo que les corresponde y empiezan a invadir y a reconfigurar el mundo de la vida. Y a este proceso él le da un nombre muy potente: la colonización. ¿Y cómo se materializa esta colonización? Pues principalmente a través de dos grandes mecanismos. Por un lado, la monetarización. Ámbitos de la vida que antes se regían por la solidaridad o el afecto, ahora se miden en dinero. El cuidado de los mayores, por ejemplo. Y por otro lado, la burocratización. La lógica administrativa y de gestión se mete en la escuela, en los hospitales, incluso en la familia. Y la consecuencia de todo esto es brutal. Nos transforma. Dejamos de ser ciudadanos que participan y dialogan para convertirnos, por un lado, en meros consumidores y por otro, en clientes de los servicios del Estado. Esta frase del propio Habermas lo clava. La colonización del mundo de la vida es un proceso que tiene su origen en la cosificación o alienación de la conciencia comunicativa. ¿Qué quiere decir con esto? Pues que este proceso nos cosifica, nos trata como objetos y aliena, es decir, nos separa de nuestra capacidad más humana, la de crear lazos y coordinarnos a través del entendimiento, del diálogo. Las lógicas del dinero y del poder sencillamente no necesitan hablar, imponen y al hacerlo van desgastando el tejido social. Llegados a este punto, la pregunta es inevitable. ¿Entonces estamos condenados? ¿La jaula de hierro de Weber era el destino final? Pues Habermas dice que no, que todavía hay esperanza. Cree que existe un mecanismo de defensa, un espacio desde el cual el mundo de la vida puede, por así decirlo, contraatacar. Un espacio donde se puede generar un poder genuinamente democrático y legítimo para ponerle freno al sistema. La pregunta, por tanto, es clara y directa. Si el sistema, con su lógica de dinero y poder, está invadiendo los espacios de nuestra vida cotidiana, ¿cómo nos defendemos? ¿Qué podemos hacer para generar un poder que sea legítimo, que nazca del acuerdo y no de la simple imposición de la economía o de la burocracia? Y aquí está su respuesta. La clave está en dos instituciones fundamentales. Por un lado, la esfera pública, ese espacio donde la sociedad civil debate los asuntos comunes, y por otro, el derecho democrático. Para Habermas, estas dos cosas funcionan como una especie de transformador o de puente. Son el mecanismo que permite coger todas las preocupaciones, los argumentos y los valores que surgen en el mundo de la vida y traducirlos a un lenguaje que el sistema sí entiende, el de las leyes y las normas vinculantes. Claro que para que este puente funcione, la esfera pública no puede ser de cualquier manera. Tiene que cumplir unas condiciones ideales. Primero, tiene que ser accesible, abierta a todo el mundo. Segundo, debe ser plural, que se escuchen todas las perspectivas. Y lo más importante, tiene que haber igualdad. Aquí lo que debe ganar es la fuerza del mejor argumento, no el estatus, ni el dinero, ni el poder de quien habla. Y por supuesto, todo esto sin coacciones, con una deliberación totalmente libre. Y claro, esto nos lleva de cabeza al mundo de hoy. La teoría de Habermas es una herramienta de diagnóstico potentísima para entender lo que pasa en nuestra era digital. Pensemos en la fragmentación en redes sociales, las famosas cámaras de eco, donde solo escuchamos a los que piensan como nosotros, o en el dominio de los algoritmos, que no buscan el mejor argumento, sino la lógica del mercado, el clic, la viralidad. Todo esto, junto a la privatización del debate en grandes plataformas, ataca directamente la línea de flotación de la esfera pública. Hace cada vez más difícil llegar a entendimientos comunes. Así que terminamos con una pregunta que, la verdad, se queda en el aire y nos interpela a todos. En este mundo lleno de desinformación, de polarización digital, ¿cómo podemos reconstruir una esfera pública que de verdad genere entendimiento? ¿Cómo podemos fortalecer la legitimidad de nuestra democracia? El análisis de Habermas, como vemos, no es simple teoría de un libro, es una llamada de atención urgentísima, porque si la salud de la democracia depende de la calidad de nuestra conversación pública, entonces la tarea de defenderla de estas nuevas formas de colonización sistémica es sin duda el mayor desafío que tenemos por delante.